la última jornada que tienen ustedes de la semana. Así que a ponerle, ¿no es cierto?, las últimas ganas que les quedan. Ya igual hay unos poquitos conectados. Así que vamos a tratar de hacerla más entretenida, ¿no es cierto? Ojalá que participemos y vamos a darles tiempo, ¿no es cierto?, para que puedan responder su pregunta esencial, ¿ya? Así que, ¿no es cierto?, en esta semana estuvimos viendo los organelos celulares que le van a permitir a la célula ir desarrollando, ¿no es cierto?, distintas funciones para poder irse desarrollando, ¿no es cierto? Estos organelos van a estar cumpliendo funciones muy parecidas a las que realiza nuestro órgano, o sea, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, con nuestros órganos, y que le van a permitir, ¿no es cierto?, irse desarrollando. Trabajamos, ¿no es cierto?, algunas, como el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, las membranas, los ribosomas, el citoesqueleto, las lisosomas, y terminamos acá, ¿no es cierto?, en las mitocondrias, las vacuolas y los cloroplastos. Estos últimos dos, ¿no es cierto?, factores importantes de la fotosíntesis. Por lo tanto, claramente, ¿no es cierto?, solo nombramos los más importantes, ya existen otros, quizás otros que vamos a retomar después en el año, cuando hablemos sobre división celular, van a aparecer quizás otros que se nos quedaron ahí, pero nombramos los más importantes con las funciones que se puedan comparar con nuestro cuerpo. Entonces también se trabajó este cuadro, ¿no es cierto? Con eso terminamos ayer, o sea, tercer nivel básico el lunes. ¿Alcanzamos a trabajar este cuadro, chiquillos? Tengo una duda. No mucho, la otra vez no. ¿Lo hicimos? Sí, ya. No se Ah, alcanzó. no, no alcanzamos, sí, parece que en los otros niveles alcanzamos y en este no alcanzamos. Entonces lo vamos a realizar rápidamente, así aprovechamos de recordar estos organelos, ¿ya? Entonces, ¿de cuál nos podemos acordar de aquí así que sea aún más fácil? ¿No es cierto, chiquillos? Alguno que podamos ir señalando el nombre y su función, ¿ya? Vamos a ir recordándolo entonces poco a poco mejor, porque igual la clase la tuvimos el lunes, quizás por eso no podemos acordar. Entonces, el retículo endoplasmático, ¿no es cierto?, que es el que tenemos acá, va a tener estas características, ya va a tener la capacidad de producir grasa, almacenar calcio, y principalmente se van a sintetizar proteínas, como van a ser los ribosomas. Ya van a fabricar y van a tener ahí alrededor de él estos ribosomas que se encargan también de llevar a cabo otra síntesis de proteínas más pequeñas, ya, pero ellos también se consideran proteínas, enzimas. Por lo tanto, algo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con lo mencionado. Este de acá, ¿no es cierto?, que dice que estructura membranosa con pliegues en el cual se forman los ribosomas. Sería el número 1, el de acá. Los lisosomas van a ser, ¿no es cierto?, como un verdadero basurero, porque van a ser los encargados de degradar los materiales peligrosos y eliminarlos, ya principalmente porque van a contener unas enzimas digestivas en su interior. Entonces, como aparece acá, ¿no es cierto?, van a actuar como unos botes de basura con vesículas, o sea, con enzimas que pueden degradar desechos celulares.
El cloroplasto, chiquillos. El cloroplasto, ¿no es cierto?, que está acá, este verdecito, ya es único de los vegetales porque van a contener clorofila y van a estar realizando, ¿no es cierto?, el proceso de fotosíntesis. Entonces, algo que tenga ahí que ver con el proceso fotosintético, ¿no es cierto? Este de acá dice organelo fotosintético obtenido por endosimbiosis y que contiene clorofila, ¿ya? Eso es característica de los cloroplastos. El aparato de Golgi, ya el aparato de Golgi tiene la característica de poder segregar enzimas digestivas, ya hormonas digestivas. De hecho, lo habíamos señalado en la clase anterior que se parecía un poco al páncreas, ¿no es cierto? Porque podía generar hormonas o enzimas digestivas que van a trabajar, ¿no es cierto?, en la pared celular, y en el caso del páncreas, estas hormonas que crea van a actuar en nuestro intestino y en parte de nuestro estómago también. Entonces acá le ponemos el número 4. Y nos faltaría, ¿no es cierto?, el último, que serían pequeñas estructuras capaces de llevar a cabo la síntesis de proteínas, son los ribosomas, ¿ya? Son pequeños, ¿no es cierto?, y por lo tanto degradan proteínas más pequeñas aún. Entonces ahí están resumidos algunos de los organelos vistos, ¿no es cierto? Me gustaría volver a tomar a la mitocondria, ¿no es cierto?, que es parte importante de nuestras células animales, que van a actuar como una central energética, o sea, va a poder fabricar energía a través de la respiración y la descomposición de algunos nutrientes como grasas y azúcares para producir energía, ¿ah? Que se va a llamar ATP, ¿no es cierto? Este ATP va a actuar como una moneda de cambio en las acciones que va a realizar nuestro cuerpo, que gastan esta energía. Entonces, ¿no es cierto?, comenzamos viendo la membrana celular, después el citoplasma de la célula y sus organelos, y ahora ingresamos al núcleo de la célula. En el núcleo de la célula está como el centro de control, ya se podría pensar como en el cerebro, ¿no es cierto? Principalmente porque ahí se almacena la información y la replicación de el material hereditario, ¿no es cierto? El ADN, que se encuentra disueltos en unos cromosomas que van a tener esta forma de acá, como una forma de X, que vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Y también en su interior del núcleo va a tener otro interior que se denomina nucleolo, que principalmente va a estar formando proteínas en su interior, ya que le van a servir, ¿no es cierto?, a las células. Ya también van a estar compuestos por poros estos núcleos, como aparecen acá, ¿ya? Y también el nucleolo, como dice acá, se encarga de la transcripción del ácido ribonucleico, o sea, igual va sintetizando proteínas, por lo tanto va transcribiendo, ¿no es cierto?, el código genético de la célula, ya el ARN. Va creando proteínas con ARN. Entonces, acá tenemos los cromosomas que van a estar formando parte, ¿no es cierto?, del ADN, ya son las estructuras que transportan, que contienen el ADN, y van a estar formadas por ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, que es el ARN, y también por proteínas, ¿ya? Se van a ubicar, ¿no es cierto?, al interior de las células, principalmente en las células eucariotas dentro del núcleo, y en las procariotas disuelto en el citoplasma. Y, ¿no es cierto?, como características se puede mencionar que estos cromosomas son únicos para cada uno. Ya van a tener pequeñas variaciones que nos van a denotar pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Y van a hacer, ¿no es cierto?, que también todos sean diferentes porque van a estar cumpliendo también diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?
ya lo vimos en las clases anteriores, creo, que tenemos células que son de distintas formas porque están en distintas partes de nuestro cuerpo, las que están en los huesos, las que están en la piel, las que están en algún órgano, van a ser de distintas características porque van a estar cumpliendo diferentes funciones. ¿Ya? Eso va a estar determinado por el ADN, por lo tanto el ADN va a ser el distinto que va a determinar, ¿no es cierto?, que tengan esta distinta forma, que estén cumpliendo esta función diferente. Entonces, como tenemos acá, ¿no es cierto?, este dibujo, voy a partir explicándolo, la célula en su interior va a tener el núcleo, y en el núcleo va a tener estos cromosomas, que van a tener esta forma como de una X, que van a estar formados por una larga hilera, ¿no es cierto?, de nucleótidos que se denominan acá está el nombre, ¿no es cierto?, nucleótidos que van a tener distinto color, en verdad van a ser unos pares que van a tener distintos nombres, ¿no es cierto?, como son la guanina, la citosina, la adenina y la timina, y a medida que se van a ir intercambiando, intercalando estos nucleótidos dentro del cromosoma, van a ir generando el gen, ¿no es cierto?, las características de esta célula, ¿ya? Por la distribución de estas bases. ¿Ya? Siempre van a estar estas bases dentro del ADN, sí, pero que van a estar en distintas formas, eso es lo que va a ir variando, ¿no es cierto? Y van a ir generando la variación en las características de cada célula. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también el ADN va a tener esta forma de doble hélice, también como se le conoce, porque va a tener como un camino medio doblado, ¿no es cierto?, que se va a ir cruzando también en su forma. También, ¿no es cierto?, le va a permitir duplicarse a sí mismo y de forma idéntica, ¿no es cierto? Cuando hablemos durante el año sobre la replicación de las células, vamos a ir viendo cómo se va a replicar este ADN, ¿no es cierto?, de forma idéntica para que mantenga las características de las células. Y eso le va a permitir que la descendencia, o sea, la célula formada, mantenga los rasgos de la especie. También por último nos queda mencionar que cada gen, ¿no es cierto?, de estas que está acá, es un fragmento de un cromosoma que va a contener la información para la síntesis de proteínas, ¿no es cierto?, para trabajar la célula, que también son capaces de dar las características físicas, biológicas y funcionales de cada especie, ¿no es cierto? En los genes, o sea, en la forma de distribuir los nucleótidos, va a estar determinado las características de cada especie. Entonces, en el núcleo, ¿no es cierto?, esperó la célula contener lo más importante de ella, ¿no es cierto?, sus características que van a permitir desarrollarle sus funciones, su duplicación, ¿ya? Por lo tanto, sin duda se considera la parte más importante de ella. Ya se habló de un centro de control en el núcleo, ¿no es cierto?, porque principalmente van a estar contenidas las características, el ADN, ¿no es cierto?, los genes de cada especie. Entonces, eso, chiquillos, con respecto a los distintos componentes de la célula, ¿no es cierto?, que le van a permitir funcionar en forma independiente, ¿no es cierto?, pero en forma sistemática y conjunta van a realizar muchos procesos, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, en las células animales o en las plantas, en las células vegetales. Entonces, acá tenemos la última comparación entre estos tipos de células, ¿no es cierto?, y sus principales componentes. Ya vamos a tener que la mayoría de las células, ambas células van a tener un núcleo, un nucleolo en su interior, un retículo endoplasmático liso y rugoso en su citoplasma, ¿no es cierto?, que van a estar cumpliendo algunas funciones de producción de ribosomas, un citoesqueleto que le va a dar la forma a la célula y le va a permitir un movimiento, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, que le permite el intercambio con el exterior, lisosomas que degradan algunas sustancias tóxicas, el aparato de Golgi que produce hormonas digestivas,
las mitocondrias, que son la central energética, ¿no es cierto?, que produce la respiración y la fabricación, o sea, la producción de energía. Aquí, por ejemplo, los peroxisomas no lo mencionamos, ¿no es cierto?, y los ribosomas que sintetizan proteínas, ¿ya? Entonces, estos eran los que tienen en común, ¿no es cierto? Acá tenemos otros, como lo son la pared celular, los cloroplastos, y una gran vacuola, que van a estar formando parte solo de las células vegetales, porque van a estar principalmente trabajando la fotosíntesis, ¿no es cierto? La vacuola central va a almacenar una gran cantidad de agua que le va a permitir a la célula vegetal eh, ser partícipe, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis, el agua. La pared celular, ¿no es cierto?, se va a encargar de tener una porosidad para poder distribuir el agua en una forma eficiente, ya principalmente para poder llevarla hacia toda la planta, hacia todas las células y poder almacenarlas en la vacuola, ¿ya? Y también van a contener este cloroplasto que está acá, que de color verde, ¿no es cierto?, le va a dar el color característico a los vegetales, y principalmente porque van a estar fabricando la fotosíntesis en su interior, ¿no es cierto? Ya sabemos lo importante que es la fotosíntesis, un proceso que va a poder fabricar oxígeno y azúcares, ¿ya? Y va a consumir, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, que también a nosotros lo conocemos que nos puede hacer daño. Entonces, acá tenemos también en las células animales que poseen unos centriolos que le van a ayudar un poco en la división celular. Por lo tanto, esto lo vamos a ver nosotros cuando hablemos de la división celular durante este año. Y también tiene una vacuola, pero es una vacuola más pequeña porque en verdad nosotros no necesitamos tanta agua como sí lo necesitan los vegetales, ¿ya? Por lo tanto, esta vacuola va a ser más pequeña, por lo tanto, solamente va a almacenar el agua que necesita la célula animal para algunos procesos más pequeños. ¿Ya? Principalmente el agua a nosotros nos sirve para realizar algunas reacciones químicas, pero no para realizar fotosíntesis. Entonces, eso principalmente con esta última comparación con respecto a la célula animal y la célula vegetal. Ya van a estar cumpliendo diferentes funciones, por lo tanto también van a tener algunas diferencias en sus estructuras, ¿no es cierto?, que las acabamos de marcar. Ya, de hecho, la pregunta esencial, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con ello, así que espero que hayan entendido, y si no, vamos a volver atrás si es que hay alguna consulta, ¿ya? Entonces, preguntas complementarias, chiquillos. La idea es que participemos aquí, activemos el chat y podamos... La idea es que activemos el chat, ¿no es cierto?, y podamos participar acá, chiquillos. Dice, ¿cuál es la función del núcleo? ¿Ya? Letra A, almacenar el ADN. Letra B, fabricación de proteínas. Letra C, limpieza celular. Letra D, toma y liberación de sustancias producidas por las células. O letra E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la función del núcleo de la célula? La La A, ¿no es cierto? Muy bien. La A va a almacenar el ADN, principalmente el núcleo, ¿ya? Dejamos al núcleo con la parte más importante, ¿no es cierto?, que son las características de la célula, y también con, como vamos a ver durante el año, con la replicación de esta, ¿no es cierto?, va a tener mucho que ver el núcleo y el ADN que va a contener en su interior. Y tenemos más. Dice, según ustedes, aquí más sería una respuesta personal, ¿no es cierto?, pero la idea es que la justifiquen por qué piensan así. ¿Cuáles de los organelos que hemos visto
consideras el más importante? ¿Por qué? ¿Ya? Uno que consideran importante y principalmente, ¿no es cierto?, por la función que van a cumplir o por la forma que van a tener, pero algo van a tener que tener porque lo consideran importante, por lo tanto hay que describir por qué lo consideran importante. ¿Ya? Entonces, alguien que tenga alguna sugerencia de algún organelo y por qué lo considera importante, qué función estará cumpliendo, que se lo aprendió quizás, o que se recuerda. El aparato de Golgi ¿Cuál sería la función del aparato de Golgi? transporta y embalaje de proteínas, recibe vesículas del retículo endoplasmático, creo que así se decía, ¿Ya? eh, forma glucolípidos y la otra era parecida pero con proteínas. Vamos a volver al aparato de Golgi porque me mencionaste algunas que yo no mencioné, parece. Mira, aquí el aparato de Golgi, ¿no es cierto?, nos dice que tiene esta capacidad de producir hormonas digestivas, ¿ya? Por lo tanto, va a estar digiriendo algunas componentes como pueden ser las grasas, como mencionaste tú, y va a estar produciendo estas hormonas digestivas que van a estar trabajando en la pared celular principalmente, ¿ya? Por lo tanto, aparato de Golgi, ¿no es cierto?, puede fabricar hormonas que actúan en la pared celular. De hecho, hablamos un poquito que se podría asemejar al páncreas, ¿no es cierto? Porque el páncreas va a estar fabricando algunas hormonas digestivas en nuestro cuerpo que van a estar actuando, ¿no es cierto?, en los intestinos para absorber los nutrientes y degradar los desechos. ¿Alguien considera otro organelo importante, chiquillos, por la función que llevan a cabo? Lo pueden escribir en el chat también, chiquillos, así que voy a esperar para que podamos tener al menos unos 2 o 3 organelos descritos ahí. Mitocondria, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple la mitocondria que es tan importante para usted? Lleva a cabo la respiración, la descomposición de grasa, azúcares para producir energía. La respiración, ¿no es cierto? Es importante, nosotros respiramos por siempre, ¿ya? Y también la descomposición de algunos alimentos, de grasas, ¿no es cierto? Y azúcares para fabricar energía, ¿ya? Por lo tanto, son muy importantes en esto denominado metabolismo también. Ya, muy bien, chiquillos. Sin duda, la mitocondria, sin duda es importante, podríamos haber mencionado al núcleo, ¿no es cierto? Y también al que está acá, también podría haber sido considerado como uno de los más importantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función principal del ADN? ¿Ya? Lo que entendieron ustedes, ¿cuál sería la función que le podemos
asimilar al ADN. Ahí van a hablar, lo siento. El almacenamiento de información y replicación. Muy bien, ¿no es cierto? Y el almacenamiento de la información. ¿Qué información será? Información Usualmente genética. genética, ¿no es cierto? De las características de las especies. Ya de las especies de células, ¿no es cierto? Más que de la especie en general, porque las células van a tener distintas funciones, van a tener distintas formas, ¿no es cierto? Y también estas van a tener que irse replicando y lo van a hacer gracias a que el ADN va a ser el que se va a replicar y va a estar formando otras células con las mismas características. Eso, chiquillos, con respecto al ADN, ¿no es cierto? Nos queda pendiente, y lo vamos a volver a retomar durante el año, la división celular, ya que vamos a hablar ahí sobre la replicación del ADN y algunos organelos que van a estar implicados en ella, para qué sirve, ¿no es cierto?, esta replicación, las distintas que existen, etc. ¿Ya? Entonces, pasamos ahora a la pregunta esencial. Ya nos queda todavía mucho tiempo, así que les voy a plantear la pregunta esencial, vamos a revisar un video pues mientras que la trabajan, y si es que me queda tiempo, ¿no es cierto?, tratar de retroalimentarles si es que me llega alguna respuesta al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, la pregunta esencial, espero que la hayan visto ya algunos, o si no, se las presento. Dice: ¿qué organelos encontramos únicamente en las células vegetales? ¿Ya? ¿Y qué función cumplen en estas células vegetales, ya por separado, y qué función cumplen en forma global? ¿Ya? Lo ideal es que podamos diferenciarlo, ¿no es cierto?, y podamos señalar esta importante función que cumplen las células vegetales. ¿Ya? Se habló bastante el tema, ¿no es cierto?, durante las clases, de tratar de diferenciar estas células, de tratar de generar una comparación de las funciones de los organelos con nuestro cuerpo. Así que la respuesta podemos tenerla, ¿no es cierto?, ya pensada, por lo tanto, podrían trabajarla. Ya recuerden que esta tiene que ser enviada a mi WhatsApp y no acá al chat, ¿ya? Entonces, voy a dejar unos minutitos y voy a poner el video en un momento, ¿ya? Así que vamos a dejarles tiempo para que puedan trabajar. Y nos vemos la próxima semana, chiquillos. Ojalá que puedan enviar todas sus respuestas esenciales para que no se atrasen y puedan verse dificultados en su nota. Ya lo ideal es ir trabajando semana a semana, y así se puede llevar mejor los aprendizajes también para todos. Eso, chiquillos, saludos, que estén bien. Me despido, Víctor, me despido de todos. Chao, Chao, Alberto. chao. Chao, Pero- chiquillos. Nos vemos el lunes. ya se van, ya nos vemos el lunes entonces.